parte de ventilación mecánica. Ya, yo le cuento la experiencia que tengo en Estados Unidos ya en el 2014, sí, en el 2012, 2014, ya no veían las enfermeras lo que es ventilación mecánica, sino lo que es el terapista respiratorio. Ya ha pasado el tiempo y justamente cuando vamos a Lima, vemos los hospitales nacionales, sobre todo en salud, ya hay terapistas respiratorios manejando lo que es la parte de ventilación mecánica. Entonces, va a haber un momento que ellos van a monitorizar la ventilación mecánica, ellos van a aspirar, van a nebulizar, van a inhalar. Son procesos que ya vienen cambiándose, ¿no? El enfermero obviamente está con un campo mucho más, no digo más reducido, sino mucho más específico por el control y por seguridad del paciente. Son cosas que van pasando y tenemos otros profesionales que se especializan en esos temas también, ¿no? Pero por mientras, por ejemplo, acá lo que es en la zona de región norte, todavía sur, todavía el personal de enfermería se encarga acerca de esos cuidados, ¿no? Y también en la gran mayoría de hospitales de Lima, sino que se está iniciando recién, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es la ventilación mecánica? ¿Qué es lo que nos dice la Asociación de- del Colegio Americano de Médicos de Tórax, ¿no? Que es el uso de una máquina para que se sustituya el trabajo respiratorio del paciente. Pero esto puede ser una sustitución parcial o total, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Recuperar y normalizar el intercambio gaseoso. Entonces, por eso hemos tenido que repasar de manera somera y rápida lo que es anatomía y fisiología y la parte respiratoria, ¿ya? Vamos a seguir. ¿Cuáles son los objetivos básicamente de la ventilación mecánica? Son 5 objetivos. Optimizar el intercambio gaseoso, ¿no? Uno es incrementar la ventilación alveolar y incrementar lo que es la oxigenación alveolar, ¿ya? Entonces, hacemos que los alveolos sigan encendidos, evitamos que se colapsen. Y el otro es, vemos que haya difusión de gases, ¿ok? Mantener el volumen pulmonar, aumentar la capacidad residual funcional, ¿no? Y aumentar la distensibilidad de ese pulmón. Para eso hay diferentes tipos de estrategias, ya que vamos a ver. Aquí uno puede ser acerca de lo que es analgesia, también relajación neuromuscular, dependiendo del diagnóstico y los objetivos terapéuticos que tenemos con el paciente. El otro es reducir el trabajo respiratorio. Hay pacientes que sí requieren básicamente recuperación total, que no haya esfuerzo ventilatorio, no haya esfuerzo por parte del paciente, ¿no? Entonces, hay objetivos iniciales en la ventilación mecánica, ¿no? Uno es hacer reposar los músculos respiratorios, disminuir esas cargas restrictivas, bajo el gasto de oxígeno determinado por la respiración. Va a depender mucho del objetivo que tenemos y las patologías también con el paciente. Disminuir la actividad vasoconstrictora de la adrenalina, noradrenalina y la angiotensina endógenas, segregadas ¿por qué? Por la hipoxia y la caída del volumen minuto por ciertas patologías, y sobre todo mejorar la perfusión y oxigenación tisular, que es el objetivo que tenemos, no los finales con la respiración, que las células se alimenten para hacer las funciones, ¿no? Es todo el proceso fisiológico que hemos repasado en el tema anterior. Muy bien, un ventilador mecánico. Un ventilador mecánico, pues tenemos es un equipo, básicamente, ¿no? Este equipo, pues tiene mayormente, depende de la marca. Este ventilador tiene, digamos, dos entradas. Una entrada de oxígeno y otra de aire, ¿no? Adentro del ventilador, dos tomas tiene, ¿no? A veces solamente tienen la toma de oxígeno, ¿no? Y la toma de aire no la tienen porque tienen un compresor que suena como un motor y jala el aire del medio ambiente, sino que necesitamos oxígeno adicional porque no solamente en ventilación mecánica damos 21% de oxígeno, damos 50%, 60% de oxígeno, depende de la patología de la gravedad del paciente, hemos llegado hasta 100%. Obviamente que esos niveles de oxígeno también pues, tienen sus contras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tanto el oxígeno como el aire del medio ambiente o el aire que se toma de una toma de la pared, básicamente se mezcla dentro del ventilador mecánico. Esto se llama blender o un mixer. En español como una licuadora de gases, básicamente, ¿no? Obviamente que este aire que ya está combinado con aire más enriquecido con oxígeno, si es que se requiere, va a salir a través de una válvula inspiratoria.
Cuando el paciente, pues, o cuando digamos, cuando el paciente inhala, o en este caso, por el movimiento del ventilador mecánico que vamos a observar las diferencias, se entrega el aire. Obviamente el aire no va a quedarse ahí, ¿no? Va a haber también que salir el aire exhalado. Este aire exhalado sale a través de una válvula exhalatoria. Ojo, cuando se abre esta válvula inspiratoria, la válvula exhalatoria, que se falta el H. Cuando sale la válvula abre la válvula inspiratoria, la válvula exhalatoria se cierra automáticamente. Ya, perdón. Exhalatoria se cierra automáticamente. Y cuando el paciente exhala, la válvula inspiratoria se cierra automáticamente. No hay ese cruce de aire. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. ¿Ya? Muy bien. Bueno, estas son partes del ventilador mecánico. Este es un ventilador Mindray. Vamos a verlo por acá. Ok, muy bien. Pues, ¿se acuerdan que decíamos que tiene dos tomas? Por ejemplo, esa toma de cable amarillo que está acá. Perdón. La toma de amarillo que está acá. Esa es una toma de aire, ¿no? Que a veces algunos ventiladores no la traen y la parte acá debajo del ventilador tiene el compresor. Puede traer, no puede traer, pero el compresor siempre está, ¿ya? Para tomar el aire adicional, toman aire comprimido. Si ustedes ven el cable verde, a veces son cables verde, a veces por fábrica son cables negros, ¿no? Ese es toma de oxígeno. ¿Por qué? Porque también damos oxígeno y no solamente es el 21%, porque la toma de aire me da oxígeno 21%, pero como hemos explicado, tenemos aire adicional, me dan que a veces necesitamos más oxígeno, pues si no, necesito una fuente de oxígeno adicional. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos brazos que sujetan las tubuladuras, ¿no? Esto es para evitar que las tubuladuras caigan y a veces jalen el tubo y se pueda salir. Por eso siempre hay que mandarlas a reparar y que haya un mantenimiento adecuado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Si vemos, tenemos una pantalla. En esta pantalla tenemos el botón de encendido y apagado. Hay que ubicarlas, ya hay que saber ubicarlas. Muchas de ellas están acá al frente, otras pueden estar abajo, pero la mayoría están acá al frente, unas pueden estar al costado también, de por la marca. ¿Qué más tenemos? Tenemos una pantalla. Esa pantalla, algunas son táctiles, otras no son táctiles. Hay que identificarlas para vamos a ver bien cómo se divide la pantalla, porque hay parámetros que se controlan, hay parámetros que el paciente da, hay parámetros que no programa. En realidad lo programa el médico, ¿no? Nosotros hacemos el monitoreo como licenciado en enfermería. ¿Qué más tenemos? Acordemos que el aire sale por una válvula inspiratoria. Esta es una válvula inspiratoria y la otra es una válvula expiratoria, ¿ya? Y estos corrugados que ustedes ven son las tubuladuras de pacientes. Estos obviamente, algunos llevan con ventilación mecánica, otros para que se puedan reusar. Se resterilizan, va a depender de la especificación técnica. Algunas son hasta 50 veces y después se ponen amarillos, se ponen delgados, se rompen, ya no se pueden usar. Bueno, pero lo ideal es no usar no utilizar los reusables, sino usar los descartables. Obviamente tienen procesos de esterilización también los reusables, ¿no? Y se ven ustedes acá como fueran, estos son filtros, que vamos a explicar lo que es la filtración. Básicamente eso es lo que es por afuera del ventilador, el ventilador mecánico. Por ejemplo, estas son las válvulas expiratorias, este es el compresor de aire del ventilador Mindray, por ejemplo. Disculpen que diga la marca, pero vamos a mencionar varias marcas. Son las que están mayormente en el mercado peruano y las que las vemos mayormente, ¿no? Si ustedes ven la válvula del Mindray, por ejemplo, esta es una válvula expiratoria. Esta se retira por completo y se hace un proceso de desinfección cada vez que hay paciente nuevo. Es decir, el paciente sale de ventilación mecánica, entonces después que haya salido, que ya esté de alta, pues este ventilador se desarma, digamos las válvulas, y pasan por un proceso de limpieza y desinfección. ¿Ya? Y la válvula expiratoria también se retira, ¿no? Pero siempre hay que ver las recomendaciones del fabricante. A veces no dicen no saquen las válvulas expiratorias, solamente las válvulas expiratorias, ¿no? Que eso se hace mayormente por los procesos de limpieza y desinfección. Por ejemplo, este es un ventilador Macket. El ventilador Macket, a diferencia que el ventilador Mindray, su válvula expiratoria, si se dan cuenta, es corta, es chica. En cambio, la válvula expiratoria del ventilador Macket es grande, ¿ya? Entonces siempre hay que tener respuestas porque
De acuerdo a la recomendación del fabricante, estas válvulas se sumergen, puede ser en detergente enzimático, y después se enjuagan y hay que esperar que sequen y toma su tiempo, ¿no? Entonces siempre se tiene una válvula más adicional que ya esté lista, preparada para cuando haya pues, paciente nuevo, porque el paciente sale de alta, hay que hacer el proceso de desinfección. Y cuando llega, pues demora a veces 24 horas y un poco más que estar sacudiendo para que seque, ¿no? Eso lo hace el técnico, pero lo supervisa la enfermera. Y tener una válvula de repuesto, ¿no? En este caso, la válvula expiratoria del ventilador Macket no sale, por ejemplo. No sale, está ahí inmersa, está adentro. No lo podemos sacar. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el cable blanco que ustedes ven atrás, esa es la toma de aire. Y el cable negro con blanco es la toma de oxígeno. Va cambiando de acuerdo a la marca, ¿ya? Y también tiene compresor. El compresor está acá, por ejemplo, ¿no? Este es el compresor. Son ventiladores muy, muy buenos. Estos son Drager. Este es un Sabina 300. Pues también tiene válvula inspiratoria y válvula expiratoria. Si se dan cuenta acá, la válvula inspiratoria no sale, al igual que el Macker no sale, ¿ya? Pero la válvula expiratoria sí sale, ¿ya? Tiene sus partes, tiene sus membranas y tiene este dispositivo, que es bastante delicado porque tiene unos hilos bastante finitos, que si esos hilos se descomponen, salen, ya no funciona, ya no nos capta, ¿no? Y entonces no va a pasar los test del ventilador mecánico. ¿Ya? Y tenemos estos pulmones, que son pulmones de prueba, que siempre deben haber, ¿no? La recomendación es usarlas con esta resistencia. Esta me simula la resistencia, ¿ya? A veces vemos en algunos servicios que solamente usan el pulmón sin resistencia. No, no me ayuda nada. Porque queremos comprobar resistencias, volúmenes. Entonces, sin esta parte que me da resistencia, a veces los volúmenes se disparan y no tengo un seteo adecuado, ¿ya? Necesitamos tener esa parte. Vienen diferentes marcas. Lo bueno que estos pulmones, como tienen entradas, algunos tienen entradas universales y se adaptan a otros ventiladores mecánicos. Eh, déjame ver. Ok, muy bien. El ventilador mecánico, ya vimos sus partes, pero también tienen procesos de limpieza y desinfección. Ojo, cuando el paciente se va de alta, se deshaga prácticamente, se sacan los corrugados, si son descartables se botan. Los filtros se van cambiando cada cierto tiempo de acuerdo al protocolo hospitalario. Y se hace un proceso de limpieza y desinfección desde arriba hacia abajo. Entonces esto va a depender mucho del protocolo hospitalario. Ojo, como es equipo prohibido, cualquier equipo no se puede usar lejía. Ya, en algunos te recomiendan usar alcohol, pero en otros va a depender del protocolo hospitalario, ¿no? A veces solamente se trabaja como es una superficie alta, se trabaja con detergente enzimático, se enjuaga, se juega con agua destilada, ¿no? Son paños que se pasan. Obviamente y al final se coloca el amonio cuaternario para sellar, ¿no? Y se deja el ventilador, digamos, limpio y desinfectado para su próxima o su próximo uso, cuando ingrese pues el paciente, ¿no? Estos procesos tienen que hacerse juiciosamente cuando el paciente se vaya. Y diariamente, también se puede hacer su proceso de desinfección, limpieza diaria, ¿no? Solamente pasando detergente enzimático. ¿En dónde? Pues puede ser en la pantalla, puede ser en el brazo del ventilador mecánico de manera diaria. ¿No? ¿Para qué? Para reducir la carga de microorganismos. ¿Por qué? Porque en las UCIs tenemos muchos microorganismos. Entonces, esta limpieza sí es una limpieza diaria. Y cuando tenemos limpieza y desinfección terminal es cuando se desarma todo por completo el ventilador, ¿no? Bueno, las partes, digamos, las que pueden desarmarse. Y esto se hace sí o sí, antes que venga otro paciente. ¿Por qué? Porque el paciente anterior pudo haber tenido cierto tipo de microorganismos, pueden incluso ser gérmenes resistentes, que habíamos hablado ayer un poquito de eso, ¿no? Entonces, pacientes con neumonías asociadas al ventilador mecánico tienen gérmenes a veces. Los que están con diagnosticados tienen gérmenes, patógenos, sí o sí. Entonces, para reducir esa carga y eliminarla, pues hacemos esos procesos de limpieza y desinfección, tanto diario como terminal. ¿Ya? Terminal es cuando el paciente se va de alta, cuando sale de la unidad o cuando fallece. Ok, muy bien. Hay que comprobar el equipo, ¿ya? Cuando vamos a usar el equipo, hay que setearlo. Nosotros hacemos seteo. Para eso, pues, obviamente, si yo voy, el técnico de enfermería me ayuda al proceso de limpieza y desinfección. Ya lo deja.
Y cuando nosotros vamos a probar el equipo, vamos a comprobar el equipo porque ya nos vino un paciente, pues obviamente también hay que hacer el proceso de lavado de manos adecuadamente, que utilizar el DPP, mascarilla simple, un gorro, mis guantes estériles, porque voy a tocar piezas estériles, ya que vamos a ver cuáles son, ¿no? Y preparar material como que, como corrugados, se recomienda mucho los descartables, esperemos que haya también presupuesto para tenerlos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este es el cagnógrafo, que también es una manera de monitorizar el CO2 exhalado, ¿no? Acá lo tenemos. Tenemos los filtros. Estos son los filtros del HME, que es intercambiador de humedad y calor, que se cambian de acuerdo, mínimamente 24, 48 horas. Tenerlo. Si están manchados con secreciones antes, pues después 24, 48 horas se cambian. Y los filtros electrostáticos, eh, depende del protocolo. A veces lo cambian cada 72 horas, cada 5 días, algunos llegan hasta 7 días de cambio. Y cuando vamos a trabajar también eh, ventilación mecánica, tenemos sonda de circuito cerrado. Va a depender mucho de la marca. Estas se pueden cambiar cada 24 horas o cada 72 horas, dependiendo de la marca, ¿no? Lo que nos dicen. Cuando se hace el seteo del ventilador mecánico, ojo, se colocan los filtros, ¿ya? Si se dan cuenta, voy a retroceder. Acá. Obviamente se hace la prueba sin el paciente, ¿no? Acá en la punta que va el pulmón de prueba que hemos visto. Este. ¿Ya? Entonces, para hacer la prueba van los filtros, tanto en la válvula expiratoria como en la expiratoria, y va el filtro de HM, lo que es el intercambiador de humedad y calor, y acá, en la zona, de acá, en la Y, digamos, donde está corrugado, antes del pulmón. ¿Por qué recomendamos hacer las pruebas con los filtros? Porque los filtros tienen resistencias. Y cuando hago las pruebas sin filtros, el ventilador no va a detectar esas resistencias, no las va a compensar. En cambio, cuando yo hago las pruebas con los filtros, el ventilador compensa la resistencia que generan los filtros. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el beneficio del paciente? Que como ya está compensado, el paciente no va a sufrir más. Digamos, esas resistencias van a disminuir. En cambio, si lo hago sin esos filtros, va a haber mayor resistencia. Y el paciente aquí va a pagar, digamos, los platos rotos, el paciente, ¿no? Por eso es importante tenerlo ahí. Y si además ahí tiene cagnógrafo, se agrega el cagnógrafo. Y si tenemos una sonda de circuito cerrado, también preferiblemente adicionarla antes de conectar al paciente, ¿no? Ya tenemos todo listo y dejamos seteo. Cuando se hace seteo, se hace de bueno, los ventiladores se hacen de dos maneras. Hacen una prueba interna, que uno prende el ventilador y presiona las pruebas. Todos los ventiladores hacen una prueba interna para ver que el funcionamiento del ventilador está adecuado. Una vez que haya pasado esa prueba interna, check, ya comenzamos con todas las cuestiones de afuera, con los filtros, los corrugados. Entonces, ahí va viendo el ventilador si es que hay alguna fuga, si es que no hay ninguna fuga, pasa. Si es que hay fuga, hay que colocar bien, ¿ya? Colocar bien, porque si no, vaya por ahí, vaya a haber una fuga y el ventilador me la detecte y no me pase. Y lo que es la resistencia. Entonces, la resistencia se va a trabajar o se va a medir con estos pulmones de prueba. Por eso son pulmones de prueba, que vienen con su resistencia. Necesitamos tener equipos completos. Obviamente aquí sí requiero la ayuda de un técnico. ¿Por qué? Porque los corrugados son estériles. Yo no trato de contaminar. Mis guantes van a ser estériles. Necesito un operador en este caso, ¿no? Los filtros también son estériles. Y lo que es la sonda de circuito cerrado, pues una vez abierta, el empaque es estéril, la parte interna, ¿no? Una vez abierta, obviamente hay que colocar estéril, porque después se va usando, va perdiendo la esterilidad en este caso, para evitar, pues, agregarle agentes patógenos, en este caso. Si se dan cuenta, estos son los filtros electrostáticos. Muchas casas comerciales solamente recomiendan colocar los filtros electrostáticos en la válvula expiratoria, no en la expiratoria. ¿Por qué? Porque automáticamente, como hemos hablado, esas válvulas se cierran en el momento de la expiración, ¿no? Pero otros por, digamos, por prevención o porque hay incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica en los servicios, se coloca en las dos válvulas, ¿ya? Que también es válido, ¿ah? También hemos visto válido. Incluso, ¿sabes? Estuvimos trabajando con General Electric, no acá, en otro país, y se trabajaba en las dos válvulas, en la expiratoria y la expiratoria. Y era un protocolo válido para ellos, ¿no? Con buenos resultados, ¿no? Y si se dan cuenta, veremos cómo va el orden, ¿no?
Acá están las válvulas, los filtros electrostáticos o antibacterianos, como decimos, pero se llaman electrostáticos, vamos a ver por qué son. Tenemos los corrugados, y aquí sigue el corrugado, y acá está la Y. Si se dan cuenta, acá en la Y le colocan ¿qué? El cagnógrafo. ¿Ya? Esta es una manera de tomar cagnografía exhalada, ¿no? Primero va el cagnógrafo y después va el filtro humidificador HME. ¿Por qué no colocar antes el filtro y después el cagnógrafo? Porque el filtro HME genera humedad y esas gotas que bajan al cagnógrafo humedecen el cagnógrafo y después no se sensa adecuadamente. Después no vemos la onda de cagnografía y nos estamos alocando. Es porque se humidificó su medición, ¿no? Por eso primero va el cagnógrafo y después va el filtro. Ojo, si ustedes ven el filtro, el HME, acá tiene digamos, una turquita, digamos así, como blanca, ¿no? Esto me ayuda, hay sistemas, por ejemplo, hay ventiladores como monitores, como los monitores Dragger que tienen también para CO2, ya, pero vienen con una, digamos, una conexión, como si fuera una manguerita. Yo retiro esta tapa de acá y coloco la manguera y lo coloco al ventilador, que tiene su dispositivo para detectar CO2. Y evito el peso del cagnógrafo. Es dependiendo de la tecnología que tengamos en los hospitales, ¿no? Y después va el corrugado, ¿no? Y después va la sonda de circuito cerrado. A veces ponemos el corrugado y aquí va el pulmón de prueba, ¿ya? Ojo, cuando hay corrugado, hay que hacerle también la prueba y el test con el ventilador, con el corrugado. ¿Para qué? Para que compense volumen y espacio muerto. ¿Ya? A veces dicen, no le colocas corrugado para que no tiene mucho espacio muerto. Sí se puede colocar porque el ventilador lo compensa, pero siempre y cuando se setee con el corrugado. Ahí con este corrugadito, ¿ya? También se puede trabajar de esa manera. Uy, no solamente va a ser la limpieza de sección, no solamente voy a setear y a probar el ventilador, ¿no? A armarlo, como decimos nosotros. Ojo, ya antes de de armarlo, una vez que ya queda listo, bueno, en el servicio, eh, ¿cuál era la costumbre? Colocamos el día que nosotros lo armábamos, bueno, obviamente el paciente iba a llegar a la hora, quién pasó todos los tests y quién armó el ventilador mecánico, ¿no? Para que digan que sí, ya está probado, ¿no? Y cuando venga el paciente ya no hay problema porque ya confiamos que la otra colega lo hizo, ¿no? Este, obviamente si nos toca preparar nuestro turno, no hacemos nada de esos papeles, ¿no? Pero cuando llega el paciente lo dejamos siempre ahí, expectante, porque el paciente puede requerir en cualquier momento. Ok, muy bien. No solamente vamos a ver el ventilador mecánico, también hay que ver la toma de oxígeno, porque a veces el paciente llega sin entubar, entonces hay que tener nuestra toma de oxígeno adecuada, tenemos nuestra bolsa de resucitación, conocida como bambú, tenemos nuestras mascarillas, tenemos nuestro coche de ventilación, hay un coche respiratorio básicamente, donde están las palas, el laringoscopio, las pilas, se dividió la laringoscopía en hora buena, las guías, en algunos hospitales ahí están los buggies, los intercambiadores de tubos, am, los diferentes números de tubos también hay, por si acaso, ¿no? Entonces, eso hay que estar en el coche. Y tenemos también nuestro coche de paro, porque necesitamos algunas drogas. El paciente no se duerme, pues hay que ponerle midazolam o propofol y fentanilo aparte, ¿no? Y a veces requieren, pues, de acuerdo a la indicación médica, relajación neuromuscular. Y obviamente es bombas de difusión para administrar los medicamentos que requieren. Y lo que es importante, el sistema de expiración hay que probarlo sí o sí, ¿ya? Obviamente que nos coloquen nuestro caníster, nuestros anodex, todos estériles, obviamente, y probarlos que funcionan. ¿Por qué? Porque a veces el vacío se va, el sistema del vacío se va. Y a veces estamos en la hora, en la tubación, o el paciente requiere aspiración y este vacío no funciona. Entonces, no, hay que probar, hay que asegurarnos que todo funcione en la profesión. ¿Para qué? Para asegurarnos que esa vía aérea digamos, funcione adecuadamente y evitar, digamos, eventos adversos. Acordémonos que uno de los objetivos es en ventilación mecánica, haya ese adecuado intercambio gaseoso. Entonces, esto nos ayuda a evitar que hayan esos problemas, ¿no? Para tener los objetivos claros de la ventilación mecánica. Muy bien. Acordémonos, hay una cosa muy importante, que cuando nosotros respiramos, ¿quién nos da esa modificación de las vías aéreas? Pues todo el sistema de las vías aéreas altas y las bajas, ¿no?
las fosas nasales, las mucosas, tenemos la laringe, tenemos la tráquea, los cilios de la tráquea, que es importante, ¿no? Entonces, era importante ¿para qué? Para evitar que ese moco se seque, ¿no? Y aparte que se mueran los cilios, por eso es importante modificar y calentar lo que es la vía aérea. En ventilación mecánica tenemos dos tipos de modificación. Tenemos la modificación activa y la modificación de tipo pasiva. Vamos a explicar cuáles son las diferencias, ¿no? Acordemos que cada vez que nosotros exhalamos, como ya prácticamente tenemos un punto isotérmico que está por debajo de la crina donde hay una humedad relativa al 100% y una temperatura a 37 grados, al momento de exhalar, si vemos, si sentimos el aire, sale caliente y sale húmedo, ¿no? Entonces, al momento de expirar, siempre va a haber una cantidad de vapor de agua y de calor que se pierde constantemente, ¿no? Esta pérdida de calor y humedad, más o menos por día, es entre 250 mililitros y más o menos entre 150 calorías. De hecho, respirar también ayuda a bajar de peso, ¿no? Obviamente que fisiológicamente, pues como hemos dicho, a través de las fosas nasales comienza todo el proceso de calificación y filtrado del aire, ¿no? Y acordémonos, como vuelvo a repetir, que por debajo de la carina, encontramos al punto de saturación isotérmica, mejor dicho, donde el aire sí o sí alcanza los 37 grados centígrados y el 100% de qué? De humedad relativa. ¿Ya? Bajo del punto de saturación isotérmica no hay fluctuaciones de temperatura y humedad. Es 37 grados y 100% de humedad. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, hagamos un ejemplo acá. Pero voy a poner por acá. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros respiramos, más o menos si la temperatura del aire está a 22 grados centígrados, las mucosas las van calentando, la tráquea va calentando antes del punto de saturación isotónica, estamos ingresando con aire de 36 grados centígrados, húmedo. Obviamente en el punto de saturación isotónica ya 37. Ese es el momento de la inspiración. Y el momento de la expiración sale de 37 grados y más o menos, en vez de botarlo, pues entró de 22 grados. ¿Cómo lo exhalamos? A 32 grados centígrados. ¿Ya? Entonces sí sale caliente. ¿Ya? En cambio, el ventilador es completamente diferente. El ventilador, el aire que ingresa más o menos son a 6 grados centígrados, súper frío, ¿ya? Como es súper frío y estoy paseando porque no estoy respirando por nariz, sino por el tubo, y va hasta antes de la carina, va y pasea todo mi sistema de humidificación y calefacción. Entonces hay que colocar que aire caliente y húmedo, hay que modificar ese aire caliente, ¿ya? Muy bien, más o menos es un cuadro de humidificación, este cuadro me gusta mucho. Aquí está el cuadro, puntos de saturación isotérmica. A partir de los bronquios y los alveolos, 100% de humedad y temperatura 37 grados centígrados. ¿Ya? Mire, la tráquea más o menos me pone 90% de humedad y una temperatura de 35,3 grados centígrados, más o menos. Ya la carina se me da 96,5% de humedad relativa. Volvemos a repetir que acá tiene la importancia el moco ciliar, ¿no? Entonces, esta reparación de crecimiento ciliar puede tomar, ¿cuánto? De 2 a 3 días, si es que este aire no está humedecido y calentado. Humedecido y calentado, básicamente. Entonces, sí o sí hay que calentar ese aire. ¿Qué es lo que pasa si es que esos cilios se van perdiendo y nosotros no humedecemos y calentamos ese aire? Uno, hay pérdida, si hay pérdida de la función ciliar, va a haber retención de secreciones, ¿no? Cuando hay destrucción básicamente de los cilios, va a haber que tapones mucosos. Esos tapones mucosos son secos. Para salir, la verdad que eso es bastante incómodo para el paciente, ¿no? Acordémonos que desde los cilios abajo hay glándulas mucosas. Cuando estas se van desecando, me va a formar que esos tapones mucosos a las finales van a crecer, van a formar que atelectasias por la desecación de las glándulas mucosas. Cuando hay reducción de citoplasma celular, va a haber incremento del trabajo respiratorio. El paciente aquí se va a cansar completamente, ¿no? Esa compliance pulmonar no va a ser así. El pulmón va a estar elástico, pero no va a estar complaciente, no va a estar distensible. Al contrario, se va a estirar, pero va a ser muy duro, va a haber mucha resistencia. Y obviamente, a las finales, esto puede decir, si la mucosa, básicamente la tráquea, se comienza a ulcerar por la pérdida de la humedad y el calor, pues va a haber más resistencia en la vía aérea, pero al final pues, nos va a provocar una hipoxemia, ¿no? Y ahí sí tenemos problemas con el paciente.
¿ya? Entonces, por eso es muy importante humedecer y calentar las vías aéreas como como parte de los cuidados. Entonces, aquí tenemos lo que es la humidificación de tipo pasivo, ¿ya? Humidificación pasiva, déjame poner este cuadrito por acá. Humidificación pasiva, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Acordemos, el aire ventilador, cuando es por primera vez, el aire, ¿a qué grados se ingresa? Más o menos a 6 grados centígrados, bastante frío, ¿no? Obviamente, por más que tenga el filtro al inicio, este todavía no me calienta el aire. Hemos dicho que cuando calienta, pasa el aire y en el punto de saturación isotérmica, más o menos estamos a 37 grados y a 100% de humedad, ¿no? Al momento de exhalar, estamos a unos 34 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa por aquí. Estos filtros que se llaman HME captan esas partículas de humedad y calor, ¿ya? HME vienen con las siglas en inglés, Heat Moisture Exchanger, que son intercambiadores de humedad, que es moisture, y heat, que es calor, intercambiadores de humedad y calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene una celulosa, tiene el filtro adentro tiene como si fuera un papel, ¿no? Plegado. Es decir, básicamente es una celulosa. ¿Qué es lo que pasa? Esa celulosa sí me permite pasar el aire, pero las partículas de humedad y calor son intersectadas. Entonces se quedan ¿dónde? Dentro de la celulosa del filtro. Y al momento de exhalar, perdón, de inspirar, el aire viene frío, pero capta, vamos a ver acá, el aire viene frío, aquí por ejemplo el paciente exhala y esas partículas de humedad y calor son atrapadas acá en la celulosa, ¿ya? Y el momento de inhalar, entonces que el aire que viene frío, entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a tomar esas partículas de humedad y calor que fueron atrapadas en el filtro y van a ingresar a donde hace el paciente, calentando y humedeciendo las vías aéreas. Más o menos a 34 grados podemos estar llegando. Y obviamente, pues la carina llega hasta 36,9 y el punto de saturación isotérmica a 37 grados con 100% de humedad. Entonces, es una manera de humidificar pasivamente lo que es el filtro. Este es el HME, este es el que va en donde, en la Y del corrugado, ¿no? Y tenemos los otros filtros que son los que van en la válvula inspiratoria y expiratoria. Estos se llaman filtros electrostáticos. Estos también tienen un material de polipropileno, que es hidrófobo y no es tejido, ¿ya? Estas tienen carga bipolar, tienen carga positiva y carga negativa. Mejor dicho, tienen una fusión electrostática. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ciertos microorganismos con carga positiva se unen a las fibras que son carga negativa. Y cuando son microorganismos con carga negativa, se juntan a las fibras con carga positiva, evitando que pasen a dónde? Hacia el ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces, para eso sirven este tipo de filtros, ya que también hay. Esta es una membrana pegable, esta es de un HME, por ejemplo. Ya, acá más o menos hay 280 centímetros cuadrados, pero todo está pegadito. Y tiene, por ejemplo, un espacio reducido de 35 milímetros, pero tiene espacio. Por eso es importante pasar el seteo del ventilador mecánico con los filtros. Incluso puede ser utilizado, lo que sí, este tipo de HME, de filtros HME, se usan cuando los volúmenes tirales del paciente superan los 150 mililitros. ¿Ya? Por ejemplo, en pacientes neonatos no nos ayuda. En pacientes neonatos utilizamos la modificación activa, sí o sí que pues vamos a ver cómo es eso. ¿Ya? En algunos pediátricos también. Bueno, este papel plegable es de celulosa, como lo habíamos mencionado, ¿no? Y mantiene la temperatura hasta 34 grados centígrados. Eh, si se dan cuenta, el humidificador pasivo tiene una resistencia, 2,5 centímetros de agua por litros por segundo. Por eso también es importante pasarlos los tests a ese tipo de ventilador, a ese tipo de dispositivo, ¿ya? Y después de una expiración retorna ¿cuánto? El 80% de humedad. Es bastante, ¿no? Los HME obviamente son uso único, son descartables, no se pueden reusar. Cambiar cada 24 horas, hay protocolos que trabajamos con 48 horas y están muy bien. Obviamente se cambian antes de que están húmedos con secreciones o están muy cargados, se van cambiando. Vemos que las resistencias o las presiones picos van aumentando en el ventilador mecánico, nosotros lo vamos cambiando ya antes de. Si está saturado de secreciones, como habíamos hablado, también está manera de cambiarlo. Y obviamente,
Cuando hay un humidificador temperado eléctrico o humidificación activa no se usan, ¿no? Porque a veces encontramos, por ahí tenemos personas que todavía no están muy bien capacitadas o están comenzando, por equivocación colocan el HME con humidificación activa, no va. Este filtro se va a humedecer como no tienen idea y va a generar mucha resistencia y las presiones picos van a aumentar. Y cuando se está nebulizando el paciente, tampoco debe ir el filtro HME. ¿Por qué? Porque toda la humedad, ¿dónde va a ir? Al filtro y no va a llegar al paciente. ¿Ya? Entonces, cuando estamos nebulizando, quitamos el filtro HME. Obviamente, para eso hay maneras de retirar, ¿no? Cuando tenemos presiones, lo que son las presión PIP, muy elevadas, pues hacemos clampaje incluso de tubo para evitar que ese reclutamiento alveolar se vaya a la olla, ¿no? Se vaya al tacho. Instrucciones de uso, básicamente no usamos con pacientes con abundantes secreciones o las secreciones sanguinolentas, preferimos no usarlos. Se recomiendan mucho los filtros de humidificación activa, ¿no? ¿Sabes? Tuvimos un paciente con eran secreciones sanguinolentas y había pasado 2 días y ya era el segundo tubo que se cambiaba porque las secreciones son sanguinolentas, se pegan, no se pegan y realmente ese filtro a veces no ayuda porque eran muy densas. Tuvimos que cambiarlos a la humidificación activa. Con 48 horas de humidificación activa mejoró todo eso, estuvo tranquilo, no cambiamos y cambiamos al sistema pasivo después, ¿no? Considerar espacio muerto adicional en el circuito, pues es importante pues, hacer el proceso. Y no adicionar un modificador, bueno, el activo con HM, ¿no? Miren, justamente va después de la Y. Y si tenemos el canógrafo, va la Y, el canógrafo y el filtro HM. Y va en esta posición de J, posición de J. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el filtro acá? Muy horizontal. A veces la secreción no, la humedad regresa. Y estos se saturan antes del tiempo. En cambio, cuando nosotros tenemos así, la humedad cae y la jalamos muy bien con el aspirador de circuito cerrado, ¿no? Obviamente vamos vigilando que eso no vaya al paciente, sino que vamos jalando automáticamente. Y los filtros electrostáticos, ¿dónde van? Este es un ventilador vela, antiguos también. Y esta es una humidificación activa. Cuando trabajamos con humidificación activa, trabajamos con termostato. Este es el termostato. Obviamente los termostatos tienen, digamos, la parte donde calienta y la parte justamente del termostato. Aquí tenemos, esta es la cámara de humidificación, este es el termostato. Ya, se dicen la ollita no, se llaman cámaras de humidificación. Estas se esterilizan. Lo que sí, como no son descartables, sí hay descartables, pero la verdad que no he visto mucho. Mayormente usamos las que trae el ventilador mecánico. Hay pediátricas, adultas y neonatales. ¿No? Entonces, y tienen pues cables de temperatura, el cable de temperatura, el cable del sensor de oxígeno, tiene todo. Entonces, todo debe estar completo, debe estar estéril. Aquí sí yo me he visto completamente estéril. Yo no puedo hacerlo solamente con una bata limpia, no debe ser bata estéril, guantes estériles, mi máscara simple, si es que no tengo ninguna paciente con alguna restricción respiratoria, mi gorro, tengo un asistente, tengo campos estériles, todo debe ser estéril, ¿no? Para poder armarlo bien. ¿Quiénes deben recibir humidificación activa? Pacientes con secreción espesa o sanguinolenta, como hemos hablado. Ventilación con larga estancia, que se recomienda, ¿no? Aunque mayormente, para ser honestos, pacientes con ventilación de larga estancia hemos utilizado filtro humidificación pasiva, nos ha ido muy bien. Temperatura corporal menos de 35, los hipotérmicos. ¿Por qué? Porque los hipotérmicos no van a ser capaces de calentar esos filtros, los pasivos. Necesitamos utilizar en este caso humidificación activa. Y pacientes quemados, pacientes periódicos y neonatales, se recomienda mucho la humidificación activa, no más que la pasiva. En los pediátricos y los grandes no hay ningún problema. Cuando tenga el volumen tidal por encima de los 150 mililitros, ¿ya? Y no estén deshidratados y no haya quemaduras de por medio. ¿Qué más? Ya hemos hablado de filtros. Ya que hemos recordado fisiología, anatomía, qué es ventilación mecánica, cuáles son los objetivos de ventilación mecánica. Hemos hablado
las partes del ventilador mecánico, a grandes rasgos. Hemos hablado también acerca de los cuidados del ventilador mecánico general, limpieza y desinfección, el seteo del ventilador mecánico, que debemos observar, la humidificación, ¿ya? Entonces, porque también hay que seleccionar. Y también, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la monitorización. Cuando hablamos de monitorización es que debemos valorar al paciente. Ojo, no solamente voy a ver el ventilador y el monitor, no. Necesito, necesito valorar al paciente. Obviamente la evaluación encefalocaudal, ¿no? Tengo que ver la frecuencia respiratoria, cuánto está respirando el paciente, hay que ver el tórax, está simétrico. A veces vemos que el tórax, vemos asimetría, ¿no? Un lado más achatado y el otro está normal, ¿no? Puede que haya atelectasia, entonces hay que vigilar, incluso ventilación mecánica se observa, ¿ah? La profundidad de la respiración, así son respiraciones superficiales, ¿no? A veces el paciente incluso vemos que el paciente haya sincronía en la respiración, qué es lo que está pasando también, ¿no? Uso de músculos accesorios, ¿no? Entonces, posiblemente el tubo no esté en su lugar, ¿no? El paciente está haciendo mucho esfuerzo respiratorio. ¿Qué pasó? O realmente ese caso no está inflado, o qué pasa, los volúmenes no son adecuados, o el paciente se está despertando y no se está acoplando y vemos que hay alteraciones en CO2 y en la concentración de oxígeno también, ¿no? Y vemos que el paciente está con uso de músculos accesorios, ¿no? Entonces, vemos respiración y CO2. ¿Qué está pasando con el paciente automáticamente, ¿no? Cianosis. Nos ha pasado que pacientes con ventilación mecánica pueden tener cianosis. ¿Por qué puedo que el paciente esté despertando, esté mordiendo el tubo, ¿no? Que pues, como muerde no pasa el aire, se pone cianótico, ¿no? O a veces los mocos, hay unos mocos asesinos, como dicen, ¿no? Son unos mocos que son secos, ¿Quién ¿no? es, Por Diana? mala humidificación. Y eso obstruyen también el tubo. O puede ser que tanta secreción que el tubo se está obstruyendo también, ¿no? O que el tubo se haya salido, ¿no? A veces vemos que aparentemente está ahí, cuando vemos el tubo no está, lo ocultamos no está y vemos las curvas del ventilador mecánico completamente desordenadas o no hay curvas, ¿no? Se salió el tubo. Y aparte es auscultar al paciente, ¿no? Siempre llegamos aparte de ver hemodinámicamente al paciente, también pues auscultamos, ¿no? Vamos a ver, ajustamos siempre desde las ápices, las partes del medio, las partes bases y comparamos ruidos, ¿no? Podemos encontrar roncantes, crépitos, sibilantes, ¿no? Roncantes en presencia de qué? De secreciones. Los crépitos en presencia de edema pulmonar, ¿no? Sibilantes a veces en presencia de broncoespasmos, ¿no? Y a veces vemos pacientes con presiones picos por encima de 35, 38, 40, y a veces es broncoespasmos, hay que estar inhalándolo, ¿no? O sea, roncante, pues obviamente sería abundante. Y si hay presentes secreciones, pues aspiramos y los roncantes van disminuyendo. Pues y requieren pues otro tipo de estrategias como terapia respiratoria, terapia física, etc. ¿No? Por eso es importante la monitorización. Y no solamente vamos a encontrar la monitorización de la parte respiratoria, también hay que monitorizar la parte hemodinámica. Y todo tiene una relación, ¿no? Hay que ver cómo está la presión arterial, está baja, está alta. Hay pacientes que están luchando con el ventilador y vemos las presiones elevadas, obviamente porque están luchando con el ventilador. No están bien sedados o ya están para despertar, ¿no? La frecuencia cardíaca también. Puede ser porque haya una lucha con el ventilador mecánico, todavía no se están acoplando adecuadamente, no están taquicárdicos, ¿no? La saturación que está por encima del 95% o depende de las patologías, ¿no? EPOC puede trabajar con 92%, pues depende de la patología, ¿no? El EKG también que ve el trazado electrocardiográfico, la presión arterial de oxígeno. Eso sí, la presión arterial de oxígeno y el PCO2 hay que valorarlo sí o sí. En paciente con ventilador mecánico, todos los días necesita tener un AGA, obviamente los días agudos, definitivamente, ¿no? Para ver cómo está ese intercambio gaseoso, ¿no? Y para ver también lo que es el pH. De acuerdo de eso, de acuerdo a los resultados, que por desgracia no vamos a ver en este tema de acá, se hacen cambios en el ventilador mecánico porque tengo objetivos, ¿no? Con el PO2 y con el PCO2, ¿no? Presión venosa central, ¿no? PVC que antes se tomaba, pues ahorita pues también estamos trabajando con lo que son el monitoreo con otro tipo de dispositivos, ya no con PVC. El estado de conciencia, pues aquí depende del objetivo también de ventilación mecánica. Si yo quiero que al comienzo el paciente esté muy sedado, no quiero que haga esfuerzo respiratorio y quiero que haga toda la máquina, pues voy a tener RAS de -4. Si es neurocrítico, va a ser RAS de -5. ¿No? Y si es que el paciente ya va despertando, pues no quiere un RAS de -2, RAS de -1, un RAS de 0. Cuando el paciente ya está, por ejemplo, ya salió de ventilación mecánica y le quito la sedación,
la analgesia, perdón, me quedo con sedación, ¿no? Y ya veo que tengo un RAS de cero, ¿no? Que me oiga, que me haga caso, que haga caso a órdenes, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que valorar. Y obviamente los reflejos, ¿no? A veces tenemos pacientes, despiertos, pero por ejemplo que no tosen, ¿no? Y están para sacarlos, pero como no tosen, no tienen ese reflejo de oxígeno, no tienen fuerza. Entonces a veces todavía pues esperamos un día más hasta que comencemos a hacer los ejercicios respiratorios y comiencen a toser. ¿Para qué? Para retirar el tubo y tengan la capacidad de eliminar secreciones. Entonces, esos reflejos, o de sacar la lengua, por ejemplo, ¿no? O subir el brazo, suban el brazo, suben las piernas. Entonces, esos son reflejos que hay que valorar constantemente. Y hay escalas para valorar. Entonces, eso sí tienen que practicarlo sí o sí, ponerlos en práctica con su paciente y tener las escalas uniformizadas. En la SUSI no hay problema. En la emergencia es el punto, que hay que unificar todas esas escalas, ¿no? Aunque la escala RAS sí está unificada actualmente para ver lo que es estado, analgesia, sedación am, y agitación en el paciente, ¿no? La escala de Richmond. Am, Ese es el monitoreo con el paciente, ¿no? Respiratorio y hemodinámico. Ahora sí hay que ver el monitor de ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, cuando vemos el monitor de ventilador mecánico vamos a encontrar tres tipos de curvas, ¿ya? Tenemos la curva presión-tiempo, ya que esto se puede dar por volumen controlado, presión soporte, que ya vamos a hablar de qué es, ¿no? Las curvas de flujo-tiempo, que varían. Cuando están por programas de volumen controlado, esta es recta, baja. Cuando es presión controlada, la presión es desacelerada, el flujo es desacelerado. En cambio, cuando es volumen, el flujo es constante, ¿ya? Si se dan cuenta, la onda de presión-tiempo, que así se llama, cuando es por volumen, parece una aleta de tiburón. Y cuando es por presión, ¿no? Es una onda cuadrada. Cuando es una presión soporte, es casi una onda cuadrada, digamos. Y tenemos las ondas de volumen-tiempo, que están abajo. Entonces, veamos un ventilador mecánico. La primera onda se llama las de presión-tiempo, las primeras curvas. Las que están en medio se llama flujo-tiempo. Y las últimas de abajo se llaman volumen-tiempo. Vamos a ver en todos los ventiladores mecánicos lo mismo, ya de una manera general. Por ejemplo, este es el paciente que está en asistido controlado en presión control, ¿ya? En la primera onda, que es la presión-tiempo, vamos a ver que su onda es cuadrada. Esto es porque está en presión. Su segunda onda es flujo, ¿ya? Cuando está por presión, el flujo es desacelerado, ¿ya? Y la última onda son los volúmenes que da el paciente, ¿ya? ¿Qué más observamos en la pantalla del ventilador mecánico? Hay que observar estas, ¿ya? Lo que está acá abajo, lo que está abajo, son los parámetros que el personal de salud, en este caso el médico, programa, ¿ya? Programa. Entonces, y al parte del costado son lo que el paciente da. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, acá el médico está programando las respiraciones, ¿cuántas? Frecuencias respiratorias, 15. El paciente está dando las 15, no es que el paciente está dando las 15, sino que está dormido, está bajo sedación y analgesia, que se deja llevar por el ventilador, 15 respiraciones, ¿ya? Estos son los volúmenes, mire, el paciente está por presión, tiene una presión respiratoria de 29, que está un poco elevada también, y está dando volumen de 547. Eso es lo que da el paciente. Esta presión se programa y el paciente da volumen de 547. ¿De qué vamos a explicar? Entonces, la enfermera monitoriza, o el personal del profesional de enfermería monitoriza que ambos, lo que se programa, porque el médico puede cambiar la programación, porque por el haga que llega, modifica parámetros y nosotros también hay que estar atentos a lo que da el paciente, pero hay que estar atentos a los parámetros, no solamente los números, pero también hay que interpretarlos. Y cada vez que hay una alarma, una alerta, hay que saber por qué, ¿no? Las podemos resolver, pero también hay que comunicar, ¿no? Muy bien. Este es otro ventilador, los otros serán Drager, ¿no? Este es, por ejemplo, el Macket, ¿no? Si vemos en el Macket, aquí vemos presiones de tiempo, la curva de presión-tiempo, como la curva cuadrada, porque es presión-control. El flujo, que es desacelerado, y estas son las curvas de volumen, ¿no? Por ejemplo, acá analicemos, esto es la parte de el médico programado, y esto es la parte que el paciente da, la que está acostado, ¿no? Por ejemplo, el médico
programa, el otro caso era 29 de presión y el paciente daba 547 de volumen. El paciente acá está programado con 20 de presión y el paciente está dando de volumen inspirado 499. Va a variar de acuerdo a la elasticidad y la compliance o la distensibilidad pulmonar. ¿No? Pues son términos que debemos que trabajar, sí o sí. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos hablando mucho de qué? De modos, ¿no? Presión control, volumen control. ¿Ya? Cuando hablamos de ventilador mecánico, vamos a sacar esto. Cuando hablamos de modos de ventilación mecánica, hablamos como el ventilador controla al paciente, controla la respiración, guía la respiración al paciente. Entonces, para eso hay descripciones de secuencia de respiración. Tenemos respiraciones que se controlan por presiones y respiraciones que se controlan por volumen y a la vez se controlan por flujo. Cuando se controlan por volumen, siempre se van a controlar por flujo. Los dos están controlados, están controladitos, van de la mano. En cambio, cuando se controla por presión, eso, ok, muy bien. Cuando se controla por volumen, se controla por flujo. ¿Qué es lo que pasa? Esto está controlado. ¿Qué no está controlado? Las presiones. Ya la presión no está controlada. De acuerdo al volumen va a dar cierto tipo de presión. Pero no es que la controle, me va a dar. En cambio, cuando el modo ventilatorio está controlado por presión, el flujo y el volumen va a estar de acuerdo a la distensibilidad y a la elasticidad del paciente, ¿no? Y cómo ingresa el aire. Entonces no los controlo. Entonces hay que estar vigilando que la presión que le coloque me dé volúmenes adecuados. Y los volúmenes que yo programo me deben quedar presiones dentro de los parámetros normales. Que aquí vamos a ver eso cómo se hace, ¿ya? Vamos a explicar qué es presión y qué es volumen. Cuando hablamos de ventilación mecánica, exactamente, hay tres modos fundamentales. Hay bastantes modos ventilatorios. Cada marca, la verdad que saca un montón de modos ventilatorios. Pero hoy día vamos a aprender los básicos, nada más. ¿Ya? Entonces, tenemos modos de patrones ventilatorios preestablecidos. ¿Ya? Preestablecidos. Tenemos modos de variables de control, tenemos variables de fase particulares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir básicamente lo que es los modos de ventilatorios preestablecidos? Hay un modo que básicamente lo comanda ¿quién? El ventilador mecánico. El paciente no lo comanda, lo comanda el ventilador mecánico. Esos son los CMV, controlados por ventilación mecánica. Y tenemos el otro lado, son modos que obviamente que ayuda y soporta el ventilador mecánico, pero ¿quién los comanda? El paciente, ¿ya? Prácticamente el paciente hace la inspiración, inicia la inspiración y termina la inspiración. Pero hay unos modos mixteados o juntos, que tanto el ventilador da el soporte, en algunas veces inicia la inspiración y termina la inspiración, y en otras veces el paciente inicia la inspiración y termina la inspiración. Esos son mixteados. Esos son los que son mayormente conocidos que vamos a hablar también acá. Las variables de control, pues básicamente vamos a trabajar bien sea por presión o por volumen, que vamos a explicar también cuáles son. O puede ser duales, también hay mixteadas entre presión y volumen, ¿ya? Y también algunas variables de fases particulares. Nosotros programamos el límite, el ciclado, la base, lo que es el trigger, el disparo, que vamos a explicar acá. Justamente hay que ver los ciclos inspiratorios, ¿no? Entonces hay que analizar un ventilador mecánico, hay que analizar las curvas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, en el disparo, ¿qué significa? Cuando uno arranca la ventilación, la inspiración, jala, eso se llama disparo o trigger, ¿ya? Cuando el trigger es, digamos, es de 0 a 5. Cuando el trigger de 0 a 1 es muy sencillo jalar, ¿no? Muy sencillo inspirar, ¿no? Obviamente si yo tengo límites más altos como 4 o 5, el inspirar me va a costar, ¿ya? Ese es uno. Entonces, el paciente inspira y aquí llega a su límite, a su presión, a su volumen tidal, a su máximo volumen tidal, no a la capacidad inspiratoria máxima, no, a su volumen tidal, hasta donde llega. Obviamente va a ser como una meseta, llega, ¿ya? Ese es mi límite. Este es mi disparo y este es mi límite, ¿no? Una vez que termine el paciente de inspirar, ¿qué viene? La fase de ciclado del fin de la inspiración y comienza ¿qué? A respirar, a expirar, perdón.
momento que expira, llega a su fase que basal. ¿Para qué? Para iniciar otra vez que su proceso de inspiración. Entonces, mejor dicho, acá en el ciclo inspiratorio, el proceso respiratorio, mejor dicho, comienza desde la inspiración, desde el disparo, de nuestro límite, que se mantiene como meseta, hasta el fin del ciclado inspiratorio. Esa es mi inspiración. Una vez que termine el ciclado del fin inspiratorio, comienza aquí mi proceso de expiración. Y otra vez comenzamos con el ciclado de respiración, inspiración, expiración. Y esto se ve en la ventilación mecánica, claro. Entonces vamos a retroceder. Si analizamos la curva, analizamos igual, miren, disparo, acá. Acá está mi ciclado, ¿no? Mi base, ¿no? Mi meseta. Acá termina el ciclado expiratorio y comienza lo que es la base expiratoria, la parte. Y acá comienza la parte basal. Y otra vez comenzamos a inspirar. Todo se lee en ventilación mecánica, ¿ya? Ciclos ventilatorios. Cuando hablamos de ciclos ventilatorios, hablamos de dos ciclos ventilatorios. Vamos a escuchar mucho los términos mandatorios y espontáneos, ¿ya? Cuando hablamos de ciclos mandatorios, ¿es por qué? Es porque la inspiración es iniciada y terminada ¿por quién? Por el ventilador mecánico. Esos pacientes que están con RAS de -4, -5, -4, que están bien dormidos, que les programas 15 respiraciones y las 15 respiraciones te las da, esos pacientes tienen respiraciones mandatorias, controladas, ¿no? ¿Por quién? Por el ventilador mecánico. ¿Pero por qué? Porque la sedonergesia también está elevada, ¿no? Entonces, algunos tienen doble sedación, tienen en algunos casos. El ventilador determina el tamaño y duración de la inspiración, porque no programa el ciclo inspiratorio, el tiempo. En cambio, en los espontáneos, no cambia. En los espontáneos, la inspiración es iniciada y terminada ¿por quién? Por el paciente. El paciente determina el tamaño y la duración de la inspiración. Obviamente, cuando son ciclos o ciclos ventilatorios espontáneos, el paciente ya está Vamos a ver despertando, lo que es ¿ya? O ya está fases del despierto, ventilador, vamos a ver ¿ya? armado, Ojo, a veces hay humidificación, ciclos cuánto cloro mandatorios y está espontáneos pasando. combinados. Vamos a hablar acerca A veces me ayuda, a veces hay inspiraciones cuidados iniciadas y generales terminadas por el y ventilador, a veces hay inspiraciones iniciadas y terminadas por el paciente, e incluso hay respiraciones iniciadas por el ventilador, pero las termina el paciente. Ya que estos son ciclos que ahorita vamos a ver. Aquí está. Los patrones ventilatorios establecidos. Aquí tenemos. Tenemos los CMV, que son ventilación mandatoria continua. Tenemos los CSV, que son la ventilación espontánea continua. Cuando hablamos de mandatorio, ¿quién inicia la inspiración? ¿Quién termina la inspiración? El ventilador. Cuando son espontáneos, ¿quién inicia la inspiración y quién termina la inspiración? La persona, el paciente. Y los intermitentes es una mezcla de ambos, ¿ya? Entonces hay pacientes que, por ejemplo, están con presión control o volumen control, que son estas. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Como está en larga data, pues a veces la pasamos a intermitentes, que es una combinación de ambas. Después que pasan los IMB, pasan a espontáneos. O a veces pacientes tenemos controlados netamente por el ventilador y estamos quitando la sedonergesia y ya despierta y automáticamente pasan a espontáneos. O un mediodía, un día, y fuera tubo y sale el paciente de ventilación mecánica, ¿no? Lo que queremos es que estén mucho tiempo lo que no queremos es que estén mucho tiempo con ventilación mecánica, pero va a depender también de la patología que tenga el paciente. Y tenemos dos variables de control, la presión y el flujo. Entonces, en el flujo se miden dos cosas, el volumen y el flujo en sí, ¿ya? Muy bien. Aquí vamos a explicar qué es presión y volumen específicamente. Muy bien. Para eso, uno de los cuidados de enfermería que debe ser es que cuando tengamos ventilación mecánica, necesitamos conocer el peso predicho del paciente. No hablamos del peso actual, ¿ya? Por ejemplo, yo mido 1,74, pero yo peso 94 kilos. Yo no quiero poner el peso actual, yo quiero colocar el peso predicho. Es como casi el peso ideal, pero necesitamos aplicar estas fórmulas, ¿no? Tenemos tanto para hombres como para mujeres. Por ejemplo, yo, por ejemplo, voy a poner en mi caso, yo mido 1,74. Ya, yo quiero sacar mi peso predicho. Pongo acá 1,74 menos 152,4 por ¿cuánto? 0,91.
más 50. Mi peso predicho más o menos ronda entre los 69 y 70 kilos. Y con esos pesos yo voy a controlar mis presiones y mis volúmenes, que ahorita vamos a explicar cómo es más o menos se saca la fórmula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mujeres. En mujeres, por ejemplo, tengo una señora que talla 1,60, 1,60, 1,60 menos ¿cuánto? Menos 152, 152,4 por 0,91 más 45,5, ¿no? Esta señora, era 1,60, más o menos tiene un peso predicho entre 52 a 53 kilos. Con esos pesos vamos a trabajar. Entonces, en nuestra hojita de monitoreo, nosotros tenemos dos pesos, ¿no? Peso actual, que se requieren por la dosificación de los medicamentos, pero para ventilación mecánica, peso predicho. Y de que haber peso predicho para trabajar con esas variables. ¿Ok? Muy bien. Pero, a ver, otro ejemplo. A ver, si yo tengo acá un paciente con... um, ¿dónde estaba? No, creo que ya no puedo verlo. Un paciente con 1,80 centímetros. 1,80. Entonces, reemplazamos la altura en varones, que sea varón. 180 menos 152,4 por 0,91 más 50 kilos. Más o menos con 1,80 yo tengo un peso predicho entre 75 y 76. Entonces, eso sí lo requiero colocar en mi hoja de monitoreo para que el médico que sepa todo esto, pues, programe adecuadamente el ventilador mecánico, ¿no? Los volúmenes que yo requiero con el paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tallar? Porque a veces es difícil, porque a veces no sabe la talla del paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente en la cama, obviamente lo hacemos un antitrelembur invertido, no así, sino así, ¿no? Como ven en la imagen. Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos un tope en la cabeza y los pies que no queden en péndulo, queden así rectos. Entonces, con ayuda del técnico de enfermería, vamos desde el punto de la cabeza y vamos con 1 centímetro y vamos tallando el paciente. Una vez que encontramos la talla, usamos regla a nivel, aquí usamos regla a nivel en el servicio Sevilla. Entonces, hacemos el cálculo del peso predicho. ¿Ok? Así se trabaja. Entonces, sí hay que ingeniárselas, ¿no? Porque a veces no tenemos los datos exactos de los pacientes. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los 5 modos más usados en ventilación mecánica? Pues los que son, digamos, los ciclos, o digamos, me olvidé el nombre. Lo que son las variables de control usadas es el volumen y la presión, ¿ya? El volumen y la presión. El volumen, ¿qué es el volumen? Es la cantidad de aire que le voy a colocar a esos pulmones. ¿A cuánto es tu volumen tidal? Entonces, más o menos en un pulmón que no sea distresado, se saca peso predicho por 6, por 7 o por 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es volumen, el paciente tiene un peso predicho de 75 kilos, 75 kilos, ponemos. 75. Puede ser por 6, por 7, por 8. 75 por 6, 450. Entonces, más o menos le programo 450 de volumen para que sea entregado ese volumen a mi paciente. ¿Ya? De volumen de aire. ¿Ya? Y por presión es la fuerza que va a ingresar ese aire a los pulmones, que me va a generar un volumen. Yo controlo la presión, pero no controlo el volumen. Y en volumen, yo controlo el volumen, pero no controlo la presión. ¿Ya? Porque va a estar sujeto a que a la elasticidad y de sensibilidad o compliance pulmonar. Oye, dentro de volumen tenemos respiraciones asistidas controladas por volumen. ¿Qué significa? Que ¿quién inicia las ventilaciones? Él, la máquina. Inicia las inspiraciones, ¿quién? La máquina. ¿Ya? ¿Quién las termina? La máquina, el ventilador. Aquí, y tenemos también ventilaciones mandatorias intermitentes sincronizadas por volumen, mixteadas, que las ventilaciones, las inspiraciones las puede iniciar la máquina y como también tiene algo de asistida, son intermitentes, las puede iniciar también el paciente, pero por volúmenes. Son esos dos mayormente que hay. Asistido controlado por volumen o SIMB por volumen control. ¿Ya?
Pero también tenemos por presión. Tenemos asistida controlada, ¿por qué? Por presión. Yo coloco una presión, me va a dar un volumen. ¿Quién me va a iniciar la inspiración? La máquina, el ventilador. ¿Quién termina la inspiración? El ventilador también. Tenemos intermitentes, que es mixteado entre asistida y controlada. Controlada por la máquina y asistida por el paciente, ¿no? Pero por presión, ¿no? Algunas inspiraciones las van a iniciar el paciente, la máquina, y otras va a iniciar el paciente. Y tenemos otro modo ventilatorio que es la presión positiva continua de las vías aéreas, conocido como CPAP. Bueno, realmente se llamaría CPAP presión soporte, porque trabajan los dos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente inicia la inspiración, termina la inspiración el paciente, pero en esa terminada inspiración, el ventilador le da un soporte para que pueda ayudar a terminar esa inspiración. No es como que le da la ayudadita. Entonces, bueno, mayormente se inicia por 15, que aquí vamos a ver, ¿no? Y vamos bajando hasta 7 más o menos, y ya ahí vemos para poder hacer las estrategias para poder subir al paciente, ¿no? Vamos de evaluación. Entonces, hay que ver el monitoreo del paciente. Entonces, hay que ver la programación del paciente, ¿no? En el ventilador mecánico. Muy bien, primero hay que programar, pues se programa lo que es el FIO2. A veces el paciente tiene un ADA con una presión de oxígeno entre 80 a 100. Acuérdense que lo normal es entre 80 a 100. ¿No? Y a veces el paciente pues, requiere un PO2 de 21%, 30%, de acuerdo a los requerimientos oxigenatorios del paciente. Se puede de 21% hasta 100%, ¿no? Obviamente por encima ya del 80% hay riesgo de colapso alveolar. Por eso que hay otra estrategia de aumentar el PIB, ¿no? Entonces, el FIO2 se monitoriza sí o sí cuánto es FIO2 tiene el paciente, ¿no? Horario, sí. Entonces nosotros vamos a escribir nuestra hoja de monitoreo. La frecuencia respiratoria también se monitoriza. La frecuencia respiratoria también se monitoriza. Entonces, acá más o menos se programa entre 12 a 16. ¿Cuánto yo programo y cuánto realmente me está dando el paciente? ¿No? Entonces, tanto para el FIO2, yo que voy a valorar para poder hacer cambios en mis gases arteriales, verifico siempre presión de oxígeno. Y la frecuencia respiratoria que voy a verificar, la presión de dióxido de carbono, la presión de CO2. Siempre, acordémonos, PO2, su valor normal es entre 80 a 100. El PCO2, su valor normal es entre 35 y 45. Y entonces vamos viendo, de acuerdo a los resultados, podemos modificar frecuencia respiratoria o FIO2. ¿Ya? Acuérdense, esa es una pregunta básica, ¿no? Si yo quiero modificar mi PO2, modifico el FIO2. Es una de las variables que puedo modificar, o el tiempo expiratorio. Y si quiero modificar lo que es el CO2, puedo trabajar con frecuencia respiratoria o con volúmenes, que aquí vamos a ver también. ¿Ya? Por ejemplo, viene la enfermera, estamos a las 8 de la mañana y va a monitorizar a su paciente. Y acá vemos, por ejemplo, perdón, voy a subirlo. Entonces, en lo programado es abajo, acuérdense, ¿no? ¿Cuánto está programado de FIO2? 40%, ese paciente tiene FIO2 de 40%. Entonces yo escribo mi hojita, tiene 40%. ¿Cuántas respiraciones están siendo programadas? 15 programadas. Y vamos a ver lo que me da el paciente. Obviamente el FIO2 se mantiene, lo que me va a dar lo que está programado. Pero las respiraciones se pueden cambiar. Vemos 15 programadas. ¿Y cuánto me está dando el paciente? 15. ¿Qué significa? Que ninguna adicional. Todas las programadas me las está dando ¿quién? El ventilador mecánico. Entonces pongo 15 programadas y 0 asistidas. 15 controladas y 0 asistidas. No es una manera de controlar cuánto me está dando. Porque fuera diferente. Por ejemplo, acá, pero creo que hay otro por acá. Sí, por ejemplo, aquí sí. Mi FIO2, ¿cuánto es acá? 35%, como 35%. Frecuencias respiratorias programadas 24, que es bastante elevado. ¿Quién me está dando acá el paciente? 24, 30. Entonces, 24 están haciendo el ventilador y 6 está adicionando ¿qué? El paciente. Entonces, 6 más. Entonces aquí hay que analizar por qué el paciente está dando más, está para despertarlo, está para modificar el tiempo respiratorio, está para modificar el trigger. Entonces eso se le comunica al médico para que él tome la decisión. ¿Ya? Y a la vez vemos el monitor, que de aquí vamos a ver unos ejercicios también. ¿Qué más vamos a ver? No solamente vamos a ver FIO2 ni frecuencia respiratoria, también vamos a valorar lo que son los volúmenes tidales o volúmenes corrientes. Para eso, ¿qué queremos? El peso predicho. Ya hablamos, lo que es en adultos, trabajamos pesos entre 6, perdón, variables entre 6, 7 u 8 milímetros por kilogramo, ¿no? Mayormente, pues, utilizamos 7 por el peso predicho, ¿no?
Eh, si mi paciente tiene, digamos, 68 de peso predicho, pongamos entre 7 por 7 tiene un volumen de 476. Entonces yo programo un volumen de 476. Más o menos el ventilador me debe quedar más o menos 10, ¿no? Para ver que no haya mucha diferencia. En ventilación protectiva, ¿no? Mm, para cuidar presión intracraneal o distrés respiratorias, a veces se hace hasta por 4 mililitros por kilo, ¿ya? Cuando se programa el volumen, esta siempre es constante, igual que el flujo, ¿ya? Acuérdense que el volumen me altera qué o modifica los niveles de la presión de dióxido de carbono, al igual que la frecuencia respiratoria. Entonces, siempre que veamos el CO2 muy elevado, por ejemplo, está con hipercambia, entonces podemos barrer CO2. ¿De qué manera? Uno, aumentando frecuencia respiratoria o dándole más chance al volumen tidal, ya no sea por 7 sino sea por 8. Y vemos que el CO2 va disminuyendo. Puede ser, ¿no? Entonces, siempre tiene relación una cosa con la otra, pero hay que saber qué parámetro sirve para qué, ¿no? A mayor volumen de presión en la vía aérea, a mayor volumen, mayor presión en la vía aérea. Si tengo más volumen, la presión pico aumenta, la presión máxima de la vía aérea aumenta. Aquí ahorita vamos a ver que son presiones pico, ¿ya? El paciente que tiene compliance disminuida, mejor dicho, que no es tan distensible ese pulmón, los volúmenes, la verdad que deben ser volúmenes pequeños, porque si pongo pues volúmenes peso por 7 me van a dar volúmenes muy grandes, y si no es tan distensible, no está tan elástico, ese pulmón, perdón, no está tan complaciente, la presión va a aumentar, y la presión pico va a aumentar, esa presión de las vías aéreas va a aumentar mucho, y puede generar al final trauma, ¿no? Entonces queremos evitar eso. Si tenemos un paciente con compliance disminuidos, pues los volúmenes pues, tomarían por 6 por 5 por 4, ¿no? ¿Qué es la presión pico? Es la presión máxima intrapulmonar, generada que en la vía aérea. Se mide al final de la inspiración y depende del volumen circulante, mejor dicho, del volumen tidal, del volumen corriente y del flujo inspiratorio prefijados. La presión máxima pico es hasta de 35 centímetros de agua. Entonces yo cuando veo un monitor debo tener hasta 35. Cuando llegando a 33 ya a veces ya nos sorprende, tiene 33 de presión pico. Entonces hay que analizar, hay que ocultar, hay que ver si tiene un patrón de distrés respiratorio u otro tipo de patología, ¿no? O hay que estar pensando incluso en los filtros, están húmedos, algo de, o hay secreciones, hay que ver algo por ahí, ¿no? Volumen minuto, que también se monitoriza, es la cantidad de ventilación que maneja un paciente en minuto. Es el volumen tirado por la frecuencia respiratoria, que algunos ventiladores sí lo dan, ¿no? Por ejemplo, este paciente está en modo presión control, ¿ya? Entonces, vemos, el paciente está con FIO de 40, la frecuencia respiratoria de 15, ¿no? Pero me está dando presión control sobre PIP, ¿ya? Esta es la presión que están programando, 20 de presión. Esa 20 de presión me da un volumen. ¿Cuánto de volumen es? 499. Pero ese volumen, entonces pues, más o menos el pulmón está distensible, ¿no? Está complaciente. Ese volumen que da, me da una presión. ¿Cuánto es esa presión? 25. ¿Está muy bien? Sí, está muy bien, porque hemos dicho que el tope es hasta 35 centímetros de mercurio, 30 centímetros de agua, perdón. Esa presión es adecuada. Mira. Incluso nosotros decimos 20 más 5, que es presión al final de expiración, la PIP, me da 25, ¿no? Pero mayormente controlamos esto. Presión control, que está programada de 20, me está dando un volumen de 499 y esto me está dando volumen, una presión pico o PIP de 25 centímetros de agua. Por ejemplo, miren, este es un paciente con COVID, ¿ya? Con distrés cero. Este, la presión expiratoria estaba, mira, se va a programar 34, ¿ya? Bastante alta. Pero miren la presión intrapulmonar o la pico, como estaba 36. Estaba demasiado. Su volumen 428. En este caso, pues hay que ver el volumen, el peso predicho del paciente y posiblemente sacarle con variables por 6, no por 7, ni por 8, por 6 o por 5. Hay que ver, hay que analizar pues también ahí lo que es CO2, ¿no? Y saturación de oxígeno también. Pero se tiene que comunicar, no solamente voy a monitorizar, tengo que decirle y comunicarle al médico para que él tome la decisión.
Ya, por ejemplo, este paciente está en un modo, nosotros decimos aletas de tiburón. Este es un modo por volumen, ¿ya? Este modo por volumen, pues aquí yo programo ¿qué? Volumen tiral, ¿ya? Programo por volumen de 500 y el paciente está dando 501. Pero ¿qué vemos? Que estos volúmenes programados, ¿cuánto me generan? Una pico de 40, demasiada. Primero que hay que analizar que no haya secreciones, que esos filtros estén bien, que el filtro humidificador no esté tapado, que el paciente no esté en borde del tubo, que no está colado la tubuladura, que no haya un broncoespasmo, que no se vea broncos, porque se ven los broncoespasmos también acá en las curvas, o posiblemente el volumen tiral, la patología, está haciendo mucho para ese paciente. ¿No? Hay que ver el peso predicho y hay que hacer los cálculos respectivos y comunicar al médico, ¿ya? Para darle también, le sugerimos, decimos, está pasando eso y revise esto, no encuentro, no encuentro. Puede programar ese volumen o que él decida, ¿no? ¿Qué más vamos a programar? Vamos a programar el ventilador, el disparo o el trigger, disparo, gatillo, sensibilidad o trigger, ¿no? Hablamos de ese esfuerzo para inspirar, para arrancar la inspiración. Hablamos al comienzo, ese es el trigger o el disparo, ¿no? Puede ser de 0 a 5. A 0 es el esfuerzo es mínimo, el 5 es mayor esfuerzo. Obviamente, si ya el paciente está despertando, no le voy a dejar un esfuerzo mínimo. Yo quiero que ya haga más esfuerzo para que ya despierte y esté más alerta, ¿no? Obviamente, si no quiero que haga esfuerzo porque recién está en ventilación mecánica, pues los esfuerzos son mínimos, cero. No quiero que haga ningún esfuerzo, que lo haga toda la máquina, ¿no? Y la relación IE, también la relación tanto inspiración-expiración, que los fisiológicos, un tiempo de inspiración y dos tiempos de expiración. Esto se va cambiando de acuerdo a lo programado de ventilación mecánica, a lo que da el paciente y a la patología también del paciente. Pero que también se necesita monitorizar en el paciente, ¿ya? Por ejemplo, acá la I es de 1 a 2, un tiempo de expiratorio y dos tiempos exhalatorios, ¿ya? Y que vamos a más, a programar en el ventilador mecánico, que vamos a monitorizar, ¿no? Y programar, ¿no? Que lo programa el médico, nosotros monitorizamos. La presión control, la presión inspiratoria. El médico controla o programa la presión inspiratoria. Vamos a iniciar con tanta presión y esta inspiración depende de la compliance. El paciente me imagino que va a dar cierto tipo de volumen, volumen corriente o volumen tidal. Entonces vamos a monitorizar con esa presión de 15, de 20, 25, 30, cuánto de volumen me da mi paciente. Y en lo que son la presión soporte, cuando el paciente ya está saliendo en los modos que son en los modos que son am, ya dados por el paciente, que son espontáneos, hay una presión soporte. Aquí, pues mayormente se da en lo que son los IMB, en los intermitentes, o se da en lo que es el modo CPAP, ¿no? CPAP más presión soporte. ¿No? Esta presión soporte, acordémonos que este tipo de modo ventilatorio, el paciente inicia la inspiración y termina la inspiración. Pero ¿qué es lo que pasa? La máquina le da un soporte para que sostenga esa inspiración. Que esa es la presión soporte, que no es una presión controlada, es solamente un soporte, que se inicia desde 15 centímetros de agua hasta 8. Nosotros con 7 ya estamos pensando, con todos los reflejos que evaluamos, vamos a ver si el paciente está para retirarlo o no de ventilación mecánica. O esperamos un día más, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es el modo presión soporte. CPAP. Solamente tengo FIO2, tengo el PIP y tengo la presión soporte. No tengo la presión control. Presión soporte. Esta presión soporte me está dando a pico de 26, está dando volumen 604. Y mira la respiración, me está dando 20. Sé que esta presión soporte es mucho, porque realmente deberíamos tener de 15 para abajo, iniciar con una 15. Entonces vamos bajando de a poquito esa presión soporte y vemos que el paciente no esté taquipneico, no esté cansado, ese paciente hay periodos de apnea, ¿ya? Entonces no es para, todavía lo podemos regresar a un IMB, un intermitente, o a un control hasta que despierte bien, ¿no? Que puede ser horas o puede ser hasta el otro turno incluso. Por ejemplo, acá la presión control, aquí está con presión control, está con onda cuadrada, miren, cuando es onda de aleta de tiburón es por volumen. En este caso voy a controlar qué presión. Una presión control de 20 me está dando volumen tidal de 499. Y esos volúmenes están dando una presión de pico de 25. Está muy bien acá, digamos. ¿Qué más vamos a valorar?
en ventilación mecánica como enfermeros la PIP, la presión positiva al final de la expiración, para que los alvéolos los mantengas así como globitos, gorditos, y evitar que se colapse, ¿no? Mayormente los fisiológicos de 4 o 5, ¿no? Pero ya en pacientes obesos, por ejemplo, muy obesos, a veces colocan PIP de 8, ¿no? Es para evitar el colapso. Y cuando tenemos distrés respiratorio y queremos, el paciente está con mucha necesidad oxigenatoria, y queremos reclutar alvéolos, pues el médico coloca PIP elevados, 10, 11, 12, 15 de PIP, obviamente, para hacer otras estrategias que utilizamos como la relajación neuromuscular, ¿no? Entonces, se controla también el PIP, vamos monitorizando. Por más que el PIP está en 5 todo el día, a horario 5, 5, 5, 5 de PIP, ¿no? De acuerdo a lo programado. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué vamos a aprender nosotros? Estamos aprendiendo solamente lo básico, ¿ya? Vuelvo a repetir, no vamos a aprender nada de lo que son fórmulas en en este curso, porque ahí entramos ya básicamente en cosas de más especialidad, ¿no? Vamos a ver las alarmas. Cuando hay una alarma, por favor, no la apaguen. La alarma es para alertarnos qué está pasando. No les bajen mucho el volumen, se puede bajar un poco, pero no mucho, porque hay que estar atentos. Las alarmas prohibidas apagarlas, ¿ya? Acordemos, la presión pico, a lo mucho que puede tener un paciente de presión pico, ¿cuánto es? Hasta 35 centímetros de presión pico o presión máxima. Si es que suena la alarma porque puede llegar de 35, por encima de 35, puede ser que sea por broncoespasmo, puede ser porque hay secreciones, incremento de la resistencia de las vías aéreas, obstrucción del tubo, filtro húmedo, insuficiente esfuerzo inspiratorio o acodamiento del corrugado. Hay que estar atentos, ¿ya? Entonces, para ser honesto, yo he tenido presiones picos elevadas por broncoespasmo, por ejemplo, por secreciones también. Obstrucción del tubo también hemos tenido. El filtro húmedo también nos genera, pues, prácticamente, casi ha sido con todos estos tipos de eventos adversos, ¿no? Entonces hay que estar vigilando. Y antes de decir, subió la pico, hay que analizar todo automáticamente. ¿Qué pasó? ¿No? Vemos tubo, vemos que no esté acodado, vemos que el filtro no esté humedecido, auscultamos al paciente que no haya sibilantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, analizamos todo eso. A veces simplemente secreciones, aspiramos y el paciente mejora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las presiones picos? El paciente comienza a toser, usa músculos accesorios, hay taquicardia, el paciente manifiesta hipertensión arterial elevada o hipertensión arterial, hay asincronía con el ventilador y podemos escuchar roncantes, crépitos y sibilantes, ¿ya? Cuando escuchamos las alarmas de frecuencia respiratoria am, elevada, paciente está con taquipnia, ¿no? Es porque posiblemente esté con abundantes secreciones o el paciente esté despertando o el paciente, digamos, esté confuso, ¿no? La posición del tubo endotraqueal también le incomoda al paciente o tal vez no esté en su lugar. El paciente esté despierto pero está ansioso. La programación del ventilador mecánico sea la incorrecta, porque el paciente está luchando, posiblemente está controlado y está despertando y quiere un asistido. Y la máquina no le permite y el paciente lucha. O el paciente manifieste dolor, que también hay escalas para valorar el dolor con pacientes en ventilación mecánica, ¿ya? Como el CEPOT o CIPOT. Cuando vemos las alarmas de frecuencia respiratoria, pues hay que valorar la saturación de oxígeno, si hay taquicardia, hay que ver su respiración toracoabdominal, o si hay respiración superficial, si hay diaforesis o cefalea, ¿ya? Entonces, hemos tenido casos que sale el tubo y vemos unas respiraciones completamente que no son arrítmicas. La respiración toracoabdominal se desplazó el tubo a sacar y intubar otra vez automáticamente, ¿no? Hay que estar vigilando con los pacientes. Alarmas de volumen tidal pueden ser muy bajas o pueden estar muy elevadas, ¿no? Puede ser mayor resistencia, mayormente son bajas, ¿no? Cuando están alertando. Hay mayor resistencia en las vías aéreas, hay menor flujo, la compliance, ese pulmón no está distendible, está muy duro ese pulmón. El sistema de corrodados también está aplastado o está acodado que no deja que ingrese el aire. Entonces hay que valorar también eso, ¿no? Hay que valorar, acuérdense, volumen tidal, ¿qué parámetro me da el CO2? Hay que valorar la capnografía. También visualmente vemos la espación torácica, ya que ve que el paciente está sincrónico con el ventilador, ¿no? Muy bien.
Hasta acá con lo que es el monitoreo de ventilación mecánica, ¿ya? Damos 5 minutos más y a las 6 volvemos para ver las estrategias de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Vemos algunos ejercicios con monitoreo también, ¿ya? Volvemos a las 6 en punto. Licenciado, perdí su audio. Licenciado Oscar. Hola, aló, dice, señorita Ivy. Sí, perdí el audio. Sí, a las 6 empezamos otra vez, di un receso de 5 minutos. Muy bien, no se Ya, preocupe. listo, listo. Ya. No me escucharé. Entonces voy a grabar.